Una de las escenas más memorables de la temporada 4 de The Walking Dead es cuando Daryl destruye un tanque con una granada. Para saber si este momento es realista me puse en contacto con alguien que sabe más sobre tanques que yo y es Alberto Pleguezuelos Ginel, cuyo link del canal estará en la descripción. Pues saludos a todos, soy Alberto Pleguezuelos. Si bien no tengo experiencia directa en temas militares, sí que, aparte de haber estudiado la carrera de geografía y dedicarme a temas de ese estilo, he practicado tiro olímpico y soy armero y he practicado y bueno, conozco el tema de explosivos, municiones y demás, cómo funcionan y todo tipo de armas de fuego. Inclusive conozco el mecanismo de funcionamiento de un cañón, ya sea el del tanque o el de cualquier rifle o cosa por el estilo. Todos son muy parecidos en el fondo. Por eso digo que lo de la granada y demás, bueno, pues ahora os explicaré. Bueno, comencemos con el modelo del tanque que según he investigado es un M60 Patton. Patton, sí, sí, es el nombre de un general norteamericano de la Segunda Guerra Mundial. Le pusieron el nombre a ese tanque en su honor. En general, la mayoría de tanques norteamericanos tienen nombres de generales. Todos tienen nombre de generales. Es un tanque que luchó en sus primeras versiones en Vietnam. En la actualidad es un tanque que estaría un poco desfasado en comparación a tanques mucho más modernos. En el caso del ejército norteamericano, pues el tanque de batalla principal actual es el M1 Abrams, que es muchísimo más moderno, más grande, bueno, más potente en todos los aspectos. Y en otros países que también tenían Pattons han ido, en muchos casos, siendo sustituidos paulatinamente por tanques más modernos. Aún así, en el ejército norteamericano creo que aún quedan algunos en activo en unidades del cuerpo de marines, puesto que tiene la ventaja de que no es tan grande como los tanques más actuales. Y para unidades de desembarco, evidentemente, que el tanque no sea muy grande ayuda si lo tienes que meter en un barco, pero está tremendamente desfasado en comparación a tanques actuales. Ya he hablado sobre el tanque, sobre el modelo exacto, ahora sí pasaremos a hablar sobre la granada y si es posible destruir un tanque, bueno, la parte interior de un tanque, metiendo una granada por la torreta o el cañón, o como se diga. Sí, bueno, os explico un poco. Primero, la mayoría de granadas estas que veis de mano, que son las típicas que pueden ser en forma más o menos de una esfera, de un huevo más o menos, de un óvalo o algo por el estilo. Vale, las típicas que conocéis todos de infinitas películas o aquellas que tenían una forma parecida a una piña, todas tienen un manejo más o menos similar. Son granadas de tipo fragmentación, no son granadas que peguen, es decir, su objetivo es con metralla para dañar a los soldados. Contra blancos blindados, por ejemplo, si le tiras esa granada directamente al tanque por fuera, el tanque no lo va ni a notar prácticamente. Los de dentro oirán el ruido de la explosión y como mucho notarán alguna vibración, nada más. No, hay bastante poco explosivo. Las granadas de fragmentación, es más, incluso es complicado con una de ellas, salvo que alguien se la apriete contra el pecho o algo por el estilo, matar a una persona. No es tan fácil matar a una persona con una granada, para que os hagáis a la idea. Es muy fácil herirla un montón, incluso que acabe muriendo por sus heridas, pero que por la explosión directamente al momento, por así decir, muera, es complicado con una granada. Muy complicado. No hay mucha carga explosiva dentro de la granada. Y en la escena, la estuve viendo, siento deciros que yo no he visto Walking Dead, ya eso ya vosotros mismos, pero bueno, he visto la escena en concreto para ver exactamente de qué hablamos y se supone que lleva una granada de mano y la mete por el tubo del cañón y luego explota el tanque con una explosión bastante grande. A ver, ¿podría pasar eso? Sí, hay una circunstancia en la cual podría pasar, pero es una circunstancia bastante excepcional. Bueno, dos circunstancias en que podría pasar algo parecido. Lo que pasa solo se me ocurre una explicación, que cuando metió la granada consiguió rodar por dentro del cañón de alguna manera o caer por dentro del cañón. Los cañones no son de alma lisa, los cañones de los tanques llevan estrías, llevan como una especie de espiral para darle más fuerza al disparo
y para que salga mucho más recto el tiro, llevan una especie de estrías. Por lo tanto, una granada no es perfectamente una pelotita, le cuesta rodar, para entendernos en ese aspecto. Y es difícil que caiga perfectamente por el cañón. Y tendría que caer por el cañón y coincidir que en ese momento, el cañón, al final, todas las armas, un rifle o cualquiera, si conocéis un rifle de cerrojo, pues bueno, sabéis que cuando tenéis que tirar el mecanismo para atrás para cargar la bala. Pues en sí, en un cañón de un tanque o en un cañón normal, hay una especie de cierre que es una palanca que abres lateralmente para poder cargar el proyectil, luego lo cierras para dispararlo. Si estuviera abierto el cierre y la granada fuera rodando y demás, pues caería en el interior de la torreta y se podría producir algo parecido a lo que sale en esa escena. Podría pasar, pero generalmente, salvo que estés cargando un proyectil, el cierre del cañón siempre está cerrado. Salvo en el momento de abrirlo, cargar el proyectil y cerrar, si no molesta mucho dentro de una torreta. Tenéis que contar que un tanque no es un sitio muy grande y cualquier cosa que te moleste, intentas que te moleste lo menos posible, entre ellas el cierre del cañón. Por lo tanto, esa sería una manera de que pasara a la escena como se ve en la serie, sería esa, la única manera que se me ocurre de que la explosión de la granada llegue al interior de la torreta y pase lo que se ve. Esa es una opción. Es bastante improbable, pero podría pasar. Es más, si pasara realmente así, podría ser que la explosión fuera más grande porque en la torreta normalmente suele haber la munición del tanque, los proyectiles, y podría darse una detonación de los proyectiles, aunque eso es bastante complicado. Aunque le pongas la granada encima de los proyectiles, pero podría darse. La segunda opción que se me ocurre para que pase algo por el estilo y con una granada te cargues el tanque es que tú pongas la granada y justo en ese momento haya cargado un proyectil en el cañón y el proyectil no se le dispare, ¿no? Esté el proyectil dentro y la explosión de la granada haga detonar el proyectil dentro del cañón. En ese caso, la explosión no sería exactamente igual que cuando la provocas detonando tú el proyectil con el cañón para que salga propulsar la bala que le vas a disparar a lo que sea. En ese caso, posiblemente el tanque sí que hubiera sido una explosión aún más aparatosa, con torreta volando por los aires y bastante más espectacular, pero también es muy complicado que pase. Generalmente, ¿qué pasaría si metes una granada en un cañón de un tanque o cualquier cosa por el estilo? Pues generalmente dudo que llegue hasta abajo del cierre, hasta el final, porque no rueda tan bien y porque normalmente el cañón no está tan inclinado como para que baje fácilmente la granada. En la serie, el cañón no estaba muy elevado, el cañón estaba relativamente horizontal. Si hubiera estado muy elevado, no hubiera podido poner la granada dentro. Es alto el actor, entendámonos, o la persona, pero no nos pasemos. Que si pones el cañón de un Patton totalmente inclinado para hacer un disparo parabólico, por ejemplo, no llegas ni para atrás a ponerle la granada. En ese caso, pues bueno, tendrías que hacer al... Bueno, si tiras la granada y se queda por la parte media, es posible que utilices el cañón, en cierta medida, porque la explosión fastidie las estrías del cañón, incluso alguna quede astillada y de alguna manera bloquee el paso del proyectil y podrías inutilizar el cañón, pero inutilizar el tanque con una sola granada, por lo menos del cañón, es difícil. Si hablamos de algún otro tipo de granadas que no eran las que salían en la serie, sí que hay granadas y cosas con las cuales podrías utilizar el tanque entero o volar el cañón o hacer alguna otra salvajada, para entendernos. Pero con una simple granada de mano puedes inutilizar el cañón y poco más veo que puedas hacerle. Otra cosa diferente es, evidentemente, tirar la granada por la escotilla del comandante del tanque. Si tiras una granada de mano ahí dentro, en ese caso sí que lo más probable es que te cargues toda la tripulación del tanque y muerte, destrucción y esas cosas por el estilo. Porque ahí sí que una explosión de una granada se notaría mucho, porque es un sitio cerrado, la metralla le va a dar a todo el mundo, no sería una explosión tan grande. Es que la explosión que pusieron en la serie me parece para una sola granada de mano muy grande. No, las granadas de mano no explotan tanto, ¿no? No sé, me pareció muy exagerada cuando la vi. Pero es eso. Con granadas de mano también se puede llegar a inutilizar un tanque, pero poniéndolas en sitios mucho más
difíciles. En combate se habían inutilizado tanques con granadas de mano y otras cosas, poniéndola entre la torreta y el chasis para que la explosión, aunque no hiciera mucho daño, desencajara un poco la torreta o hiciera que la torreta ya no pudiera girar porque fastidiara un poco el mecanismo. Algunas veces intentándola meter en el motor de alguna manera, pero evidentemente es algo mucho más complicado que volará por el tubo del cañón, todas esas opciones. No es tan fácil que un soldado o una persona con una sola granada de mano se enfrente a un tanque. No, no es algo fácil. Entonces, lo dejamos como que es posible, pero es difícil que suceda. A ver, imposible, imposible. La escena que ves no es imposible, pero es muy difícil, muy, muy difícil. O sea, para empezar, ya te digo, la mejor opción que era que para que pasara exactamente igual que se ve en la serie, pues tener el cierre del cañón abierto, que la granada rodara perfectamente hasta el final, cayera adentro y, hombre, ¿puede pasar? Sí. ¿Es fácil? No. Ya te digo, para empezar, las granadas generalmente no ruedan tan bien. A ver, ruedan bien por el suelo, evidentemente, ¿no? Porque, bueno, es como tirar una piedra o tirar un algo. Es fácil hacerlo que ruede y demás. Pero dentro de un tubo, aparte, el cañón del Patton, estoy hablando un poco de memoria, si no me acuerdo mal, es de 120 o de 105 milímetros, ahora no me acuerdo exactamente. Pero para que te hagas la idea, el diámetro máximo, contando que sea el de 120, son 12 centímetros de abertura. Es más o menos una cosita así. Tienes que poner la granada por ahí y que ruede perfectamente, que te entre la granada, que más o menos es del tamaño de un puño, que en ningún momento se atore, contando que el tiempo de la granada es limitado. O sea, una vez tiras de la anilla, pasa un cierto tiempo hasta que explota. Una vez tiras de la anilla y la sueltas. Si el tiempo fuera más largo, podía pasar como en algunas granadas, sobre todo las alemanas, en la Segunda Guerra Mundial, las de palo, no sé si las habéis visto, que tardaban un tanto en detonar y muchas veces al enemigo le daba tiempo de cogerla y devolvértela. Una cosa más que quiero aclarar sobre esto es el hecho de que en la escena, y esto lo digo de memoria, no recuerdo si es que había otra persona, pero hasta donde recuerdo solo sale un personaje del tanque, así que pregunto si será posible operar un vehículo como este con solo una persona. Imposible. ¿Una persona puede conducir un tanque? Sí. Una persona puede subirse en el puesto del conductor, que no está en la torreta, está en el habitáculo, en la parte de abajo, en el chasis, que normalmente tiene una escotilla para entrar y salir que está por delante de la torreta. En el modelo del Patton creo que también estaba allí. O sea, al lado de la torreta, para que te hagas la idea, en el lado izquierdo, normalmente del cañón, hay una escotilla y por ahí entra y sale el conductor del tanque. Esa persona puede poner en marcha, por así decir, el tanque y llevarlo como un coche. Conducirlo como un coche, ¿vale? ¿Pero puede disparar el cañón? No, no puede. ¿Puede disparar las ametralladoras? No, no puede. Es más, puede llegar a manejar la radio. Está cerca y a lo mejor podría llegar a manejar la radio. Nada más. Necesita más gente. Es más, para operar un Patton, contando que prescindas de la radio, simplemente quieres operar el Patton en combate, necesitas un mínimo de 3 personas y recomendable 4. Y operativamente en batalla 5 tripulantes lleva ese tanque. En batalla llevas el conductor, el operador de radio, importante porque en una batalla, en el caso de la serie no tenía sentido el operador de radio, pero en una batalla real necesitas un operador de radio. Y luego necesitas 3 personas para la torreta. Una se ocupa de cargar los proyectiles. El segundo de disparar el cañón y apuntar con el cañón y mover el cañón, que sería el artillero. Y luego el tercero, que es el comandante de tanque, que señala a los blancos, que normalmente está en el puesto de mando arriba, a veces sacando la cabeza, a veces mirando a través de los periscopios, y es el que busca a los blancos para decírselo al artillero a dónde tiene que apuntar, porque el artillero tiene unas miras muy buenas, pero ve muy poco campo, es decir, su amplitud de campo para apuntar es, imaginaos una mira telescópica, todos habéis visto en algún videojuego cuando disparáis con el fusil de francotirador. Primero tenéis que ver por dónde anda el blanco y luego apuntáis con el fusil de francotirador, porque lo que veis por la mirilla es muy poco trozo, ¿veis?
por así decir así, ¿no? Claro, el comandante de tanque te avisa, oye, el tanque enemigo o el cañón o la casa o el enemigo al que le tienes que disparar está en tal dirección, más o menos tantos grados. Y entonces tú mueves la torreta y apuntas. Por lo tanto, para operar un tanque, como mínimo, para poder disparar el cañón, 3 personas, conductor, cargador de la munición y el que dispara el cañón, podrías llegar a reducirlo a 2 con una carencia de tiro de mierda de que el que esté en la torreta coja el proyectil, lo cargue y luego apunte y haga todo. Mínimo, 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 para que el tanque se pueda mover y disparar el cañón, 2 personas y haciéndolo fatal. 3, aún lo harías bastante mal, pero aún. Y mínimo 4 para que vaya bien. Y en batalla 5. Le voy a dar el beneficio de la duda a The Walking Dead, porque supongo que él, el que salió del tanque, estaba en la torreta y había otra persona debajo conduciéndolo. Eso tiene más sentido. Posiblemente hubiera al menos 2, pero en la serie, en la escena, solo sale una persona del tanque. Es decir, si había otra, pues ha palmado. Ha palmado o está herido o no se sabe de él. Pero como mínimo necesitarías 2 personas, pero ya te digo, lo mínimo, mínimo, mínimo imprescindible. O sea que los tanques tienen, por decirlo de alguna forma, dos pisos, uno de la torreta y otro del conductor. Más o menos, sí, tienen 2 pisos. Generalmente más que 2 pisos tienen como 2 zonas. Tienen la zona del habitáculo que normalmente está el conductor y el operador de radio y la zona de torreta que suelen estar pues el cargador de los proyectiles, el artillero y el comandante del tanque. En algunos tanques incluso hay más personas en la tripulación. Sí, como dices, el Patton es un tanque antiguo, ¿no? Bueno, es un tanque normal en ese aspecto. La mayoría de tanques de batalla llevan 5 personas. En algunos tanques puede llegar a haber más personas porque tengan algún sistema de armas adicional, algún sistema de ametralladoras adicional, cosas extra, ¿no? Pero por lo general, la tripulación de un tanque suelen ser 5 personas. Es lo que todos los tanques desde hace 50 años, bueno, pues bueno, al inicio de la Segunda Guerra Mundial ya había tanques con 4 y 5 personas. Se comprobó que era lo mínimo que necesitabas para hacer funcionar un tanque de manera más o menos eficaz. Sí, esto lo digo porque tal vez haya comentarios de gente diciendo que él, o sea, la persona que sale del tanque era el que manejaba la torreta y el que lo manejaba el tanque, como un auto. Quiero dejar Eh, claro eso, más bien. Sí. Imposible. Es más, si estaba conduciendo el tanque, que era el conductor, no hubiera salido por la torreta nunca, porque el conductor, si tiene que salir rápido, es más, salir por la torreta siendo el conductor es complicado, sales por la escotilla del conductor. Tienes tu propia escotilla para ti, para entrar y salir del tanque. Sí, en todo caso les dejaré aquí en pantalla, luego de investigar evidentemente, si es que se deja claro en la serie de que hay otra persona en el tanque o si ese era el único. Si era el único, que al final la serie te confirma de alguna manera que era el único, es una escena totalmente fantasiosa. Sí, comenzando por ahí, no se puede mover el tanque. O bueno, sí, podrías mover el tanque, pero como quien mueve una excavadora o quien mueve un camión, ¿no? Tendría la misma utilidad para el combate que una pisonadora o que maquinaria pesada, porque no. Me imagino al conductor dejando el timón, yendo a la torreta, disparando y volviendo. A ver, siempre lo puedes dejar el tanque quieto una vez te has puesto en posición de tiro, irte a la torreta, cargar el proyectil, apuntar, disparar, volver a cargar el proyectil, bueno, todo lentísimo, pero Sí. bueno, yo qué sé, es muy complicado. Para una sola persona, eh, si solo hay un tripulante, tiene que estar en el puesto de conductor y llevando el tanque, así de claro. No es el puesto más importante, al fin y al cabo, ¿no? Es el que hace mover el vehículo. Lo demás, luego ya depende de lo que quieras que haga, pero eso es lo mínimo. Bueno, creo que no hay nada más a comentar. Si es que Alberto quiere añadir otra cosa más. No, en este aspecto, pues nada, es algo curioso. La verdad es que cuando vi la escena, pues me pareció curiosa, pero bueno, no es la primera escena parecida que he visto en series y películas. Al fin y al cabo, luego tenéis que pensar que es una serie, es una película, es ficción.
cosas peores se han visto con tanques en películas, no os preocupéis. Si sois fans de Walking Dead, no os preocupéis, que hay cosas peores corriendo por ahí. Bueno, en todo caso, el canal de Alberto va a estar abajo en la descripción para que puedan ir a verlo. Suele hacer videos directos hablando de muchas cosas realmente, cosas random. Sí, bueno, y de vez en cuando hablando un poco de ciencia, en mi caso de geografía, pero normalmente suele acabar con cosas random. Pero bueno, por allí suelo estar. Así que nada, espero que les haya gustado este video y si veo que tiene mucho apoyo, trataré de hacer más videos desmintiendo cosas así de la serie y trayendo más gente que sabe más que yo, porque por desgracia yo no tenía ni idea de que los tanques tenían 2 pisos. Sí, soy así de ignorante de tanques. Así que nada, muchas gracias Alberto por haber venido Gracias a ti por invitarme. y adiós.